Empezamos el domingo pasado una nueva serie que se llama Su Casa y se trata acerca de la adoración. Voy a pedirle que se ponga de pie. Esta serie se trata de la adoración. La semana pasada hablamos de la adoración en espíritu y en verdad. Estuvimos hablando de esa mujer samaritana que tuvo ese encuentro con Jesús y empezó Jesús a hablarle y transformó su vida con esa interacción que tuvo con ella. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esta adoración viva, lo que es vivir en adoración, cómo se vive una vida de adoración. Porque ¿cuántos saben que la adoración no es nada más algo que hacemos aquí en la iglesia? Debe ser un estilo de vida, un modus vivendi de todo cristiano. No es nada más lo que pasa aquí adentro. No nada más es levantar las manos cuando estamos cantando. No nada más es dar los diezmos. No nada más es leer la palabra. Es algo que debe ser esencial todos los días para el cristiano. Pero ¿de qué manera alcanzamos eso? Qué bueno que vino esta tarde. Mire lo que dice la palabra. Generalmente les traigo una escritura. Hoy les traigo dos por el precio de una. Las dos por Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Una del libro de los Romanos y otra del libro de los Hebreos. Los dos hablan de lo mismo. Una es más explícita que la otra. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 12. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el libro de los Hebreos, que es el otro magnus opus de Pablo, toca este tema en el capítulo 13, pero creo que le da un poquito más de practicalidad, ya que el capítulo 12 de Hebreos es un poquito más abstracto. Mira lo que dice aquí, Hebreos 13:10. Nosotros tenemos un altar de cual no tiene derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y esto es palabra de Dios. Señor Padre Santo, pido que tú guíes esta enseñanza, este sermón esta mañana, que no sea mi conocimiento, no de vanagloria humana o vanagloria personal, Señor Padre, sino que sea un reflejo de tu conocimiento, un reflejo de tu Espíritu Santo, Señor Padre, al conocer nuestros corazones, al conocer las necesidades que hay en ellos, a conocer nuestras flaquencias, nuestras debilidades, Señor, nuestra carne, para poder adorarte tal y como tú, Señor, nos pides que lo hagamos en tu palabra. Padre, hágase tu voluntad, Señor, aquí en este lugar. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que si hay alguien que entiende el rechazo, es Dios, es Jesús? Jesús fue rechazado una y otra y otra y otra vez. De hecho, si leemos en Isaías capítulo 54 y empezamos a ver la profecía, ¿verdad?, del siervo que sufre, la cuarta canción del siervo que sufre, le llaman ese pasaje en Isaías 54, dice, ¿quién creerá nuestro testimonio? Y luego describe a Jesús como siendo un hombre despreciado, un hombre rechazado, acostumbrado al rechazo. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados?
¿Cuántas personas han sido rechazados, no les han dado la importancia o el valor o el lugar que usted piensa del cual usted sería digno? Todos hemos pasado por eso. Quisiéramos que todos nos aceptaran, que todos nos quisieran, como si fuéramos botecito de Nutella. Pero no es así, o como decían antes, como monedita de oro, ¿verdad? Que todos lo quieren, ¿verdad? No. Quisiéramos que la gente nos aceptara. Es una de las necesidades sociales que todos tenemos, ser aceptados, ser validados. Pero ¿qué pasa? Lo que dice la palabra de Dios dice que Jesús fue rechazado muchas veces. Inclusive Juan, cuando empieza a hablar de Jesús, habla de que la luz, que Él era la luz, que era la luz de Dios, que en esa luz era la vida del hombre, que Él era ese verbo era la vida del hombre. Y dijo, y Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es algo tremendo. Él ha sido rechazado, es un hombre de rechazo, Él conoce lo que es el rechazo. Mi pregunta es, ¿qué tantas veces nosotros mismos no hemos rechazado a Dios? ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse en su vida? ¿Cuántos han visto a Dios moverse y estar de su lado, estar de su parte, levantarlos, detenerlos cuando más difícil está la situación? Si usted ha experimentado eso, usted ha experimentado esa paz, ha visto a Dios moverse, usted ha visto esos milagros de Dios, el poder de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando se nos hace el milagro, cuando el Señor sana, cuando el Señor hace esto? ¿Qué hacemos después? Regresamos otra vez a lo mismo. Tratamos a Dios como si fuera un cajero automático, ¿verdad? Nomás venimos a visitarlo cuando necesitamos algo. Pero aún así, ¿cuánto sabe que Dios nos ama? Dios ha vivido ese rechazo. Inclusive, nosotros lo rechazamos a Él. Y si nosotros seguimos a Dios, ¿cuántos saben que vamos a ser rechazados también? Entre más nos acerquemos a Dios, entre más obedezcamos a Dios, entre más vivimos para Dios, más nos va a rechazar la sociedad. Si no me cree, vaya y busque lo que dice en la carta de Juan. Dice, el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios. Pero lo contrario también es verdad. El que tiene amistad con Dios va a haber enemistad con el mundo. Va a haber esa constante batalla. Constante batalla. Constante rechazo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Cuando hubo esa caída en el pecado. ¿Qué pasó con la naturaleza humana? Se torció, se vició, se pudrió. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le dice Satanás a Eva? Si comes de este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios, entendiendo el bien y el mal. Y desde entonces, el hombre le ha dado la espalda a Dios, rechazado a Dios, y querer nosotros definir lo que está bien y lo que está mal, los parámetros del bien y el mal, y nosotros decidir por nosotros mismos qué es lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a vivir la vida como yo quiera y me voy a revelar a Dios para seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Es la naturaleza humana. Eso es lo que pasa, lo que Pablo le llama sarx, la carne. Dios le llama la naturaleza humana. No, hoy le llamamos naturaleza humana. Es lo que nos lleva al pecado. Pero el mundo nos va a rechazar. Miren lo que nos dice aquí Pablo en Hebreos 13:10. Dice, nosotros no tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Está profundísimo lo que está diciendo aquí. Porque los que oficiaban en el tabernáculo eran los levitas, eran los sacerdotes de aquel momento. Los sacerdotes, dice, ni ellos tienen derecho a comer en la mesa que comemos nosotros, en el altar que en donde estamos con Dios, con Jesús. Ellos no tienen lugar, no tienen cabida ahí. Está diciendo algo tremendo en el libro de los Hebreos. Dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento.
Miren, déjeme darle un poco de historia y de antecedentes. Si usted no está viniendo a las clases con el pastor Humberto o con la hermana Patricia, a lo mejor por eso no está entendiendo lo que le estoy diciendo, porque es importante tener un conocimiento del Antiguo Testamento y de lo que estaba pasando aquí para poder entender lo que está tocando aquí Pablo. Los judíos tienen un día muy importante durante todo el año. Ese día se llama Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿verdad? El día de la absolución. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote era la persona que pues tenía el rango más alto entre los sacerdotes. Esta persona había estado en purificación espiritual por un año. Y lo que hacía esta persona, una vez al año, es el día del perdón, traían una res, una vaca, y lo que hacía, le imputaban el pecado del sacerdote y de todo el pueblo a este animal. Entonces lo que hacía, le tomaba los cuernos, se ponía frente a frente con ella, y de esa manera se transferían los pecados, ¿verdad?, hacia este animalito. Entonces lo que hacían con el animal, lo mataban, lo sacrificaban, porque era un sacrificio, tomaban la sangre de ese animal en un recipiente, y entonces los restos del animal los sacaban fuera del campamento y lo inmolaban, lo quemaban allá afuera, se deshacían de él, porque ahora se habían pasado todos los pecados allá. Lo que hacía el sacerdote, tomaba ese recipiente con sangre y entraba dentro de lo que le llamaban el tabernáculo. ¿Okay? El tabernáculo o el templo era algo que había construido Moisés en el desierto bajo la dirección de Dios. Y este tabernáculo tenía una estructura muy específica. Entonces había varias áreas, y conforme vamos entrando más adentro, más íntimamente cerca de la presencia de Dios, era más y más exclusivo. Afuera del tabernáculo, en el patio, digamos, era donde estaba el altar y donde estaba el lavabo, era donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Y ahora, ciertos judíos podían entrar ahí. Ciertos sacerdotes, ciertos levitas podían entrar ahí. Pero había otros que podían entrar dentro del tabernáculo al primer cuarto, que le llamaban el lugar santo. Y allá adentro había tres cosas. Había una menora, ¿verdad?, que era como una lámpara, ¿verdad? Una menora, había una mesa con pan, aproximadamente 75 libras de pan que había ahí. Y luego había un incenciario donde quemaban incienso. Y esas tienen su significado, o sea no voy a profundizar demasiado ahí, pero una de las cosas estaba la menora, ¿verdad?, que era esa lámpara, esa luz, el aceite, el fuego. Ahí vemos la presencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. El pan es la provisión de Dios. Y luego vemos ese incensario donde se quemaba el incienso, y eso representa las oraciones del pueblo de Dios que suben como aroma fragante a la nariz de Dios, ¿verdad? Detrás de ese incensario había una cosa que se llamaba, había una partición que le decían el velo. ¿Okay? El velo. Muchas personas escuchan velo y se acuerdan del velo de una novia, ¿verdad? Que supuestamente no la puedes ver, pero sí las puedes ver porque está transparente, ¿verdad? Y piensan el velo, que es una telilla así cualquiera. No, el velo era una partición, imagínense una cortina de lino que tenía 30 pies de alto, 60 de largo y 4 pulgadas de grosor. O sea, no era una cortinita, no era un velito, era una partición verdaderamente. Necesitaban 300 levitas para poder ponerla en su lugar. Entonces, este lugar donde estaba la menora, y esto es lo que llaman lugar santo. Detrás de esa cortina, detrás de ese velo, estaba lo que llaman lugar santísimo. ¿Y qué había ahí adentro? Ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. ¿Y cuántos saben que con Dios no se juega? Qué bueno que vinieron hoy para que sepan que con Dios no se juega. Cuando entraba el sumo sacerdote ahí atrás y no estaba completamente purificado, había pecado ahí todavía. ¿Sabe qué le pasaba al sumo sacerdote? Inmediatamente caía fulminado. El pecado
y Dios no se juntan. El hombre pecaminoso en la presencia del Dios Santo caía muerto inmediatamente. Entonces, este sumo sacerdote, cuando entraba ahí adentro, entraba con la sangre de este animal, con los que representaba los pecados del pueblo. Y él traía en su vestimenta, tenía unas campanitas de oro, parecían como cascabelitos que traía alrededor. Era para hacer ruido, para que las personas que estaban fuera estuvieran escuchando que se estaba moviendo y estaba haciendo su trabajo. Pero otra cosa, cuando entraba con un cordel amarrado. Entonces, entraba y traía su cordelito. ¿Por qué? Si llegara a morir ahí adentro, ¿cómo lo iban a sacar? Lo tenían que jalar, porque el que entrara ahí, que no debía estar ahí adentro, también iba a morir. ¿Ven cómo funcionaba la cosa? Muchas personas decían que eso no era cierto, que eso es mito, hasta que hace 2-3 años encontraron una de las campanitas de oro en el área del templo. En una excavación encontraron esto para comprobar que esto sí era cierto. Ahora, ese día en Yom Kippur tomaba la sangre y la vertían sobre el arca del pacto, y era como se cubrían los pecados del sacerdote y de todo el pueblo por ese año. Yom Kippur. Pero no sé si usted sabe, y esto es lo que está explicando él. Si nunca ha leído el libro de los Hebreos, les recomiendo que lo haga. Porque Jesús, todo esto era un simbolismo de lo que vino a cumplir Jesús. ¿Cuántos saben que el sumo sacerdote es Jesús? Y no solamente Él es el sumo sacerdote, Él también es el sacrificio. Él virtió la sangre que lavó nuestro pecado. Por eso hablamos de la sangre de Cristo. En esa cruz Él estuvo sangrando, Él derramó su sangre, y Él fue el que pagó el precio del pecado una vez y por todas. ¿Cómo es que yo sé eso? ¿Por qué digo eso? Bueno, obviamente lo he estudiado, pero miren, cuando Jesús estaba en la cruz y lo clavaron en la cruz, no sé si se acuerda, una de las palabras, de las últimas palabras que dijo Jesús fue esto: tetelestai, como está escrito en el griego. Consumado es, ¿verdad? It is finished en inglés. Muchas personas escuchan eso. Yo me acuerdo cuando no tenía conocimiento profundo de la palabra, pensaba que bueno, ya terminó de sufrir, ya paró de sufrir, ya va a estar bien porque ya va a entregar su espíritu. Pero no era lo que estaba diciendo Jesús. Tetelestai en el griego era lo que ponían cuando daban la última letra de un pago y ya se había pagado el saldo por completo. Es lo que estaba diciendo Jesús: pagado por completo. El pago del pecado, el pago de la muerte, el pago del infierno para toda la gente, Jesús lo había pagado en absoluto con su sangre. Amén. Ahora, no sé si usted puso atención en el detalle de los evangelios, en Lucas y en Mateo, cuando Jesús está en la cruz, dice tetelestai, y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Y que en ese momento entregó, nadie se lo quitó, entregó su espíritu. ¿Qué fue lo que sucedió en el templo? No sé si se acuerda usted de ese detalle. ¿Qué pasó en el templo? Hubo un gran temblor. Y luego dicen que el velo, ¿qué le pasó al velo? Se rasgó de arriba abajo. Ahora, no era cualquier telilla, le estoy diciendo, era algo de 4 pulgadas de grosor, de lino tejido y entretejido, apretado. Se rompió de arriba abajo. ¿Cuál era el propósito de ese velo? De bloquear y separar al hombre pecaminoso de un Dios santo. Cuando Jesús pagó ese precio, inmediatamente a las 3 de la tarde, que era cuando Jesús expiró en la cruz, era la hora del sacrificio vespertino. Fue cuando se partió esa partición y ya no había impedimentos entre el hombre pecaminoso que había sido lavado por la sangre de Cristo y la presencia del Dios santo. Es por ese sacrificio que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios sin pecado, sin esto, sin otro. Es la gracia que nos da Dios, algo que usted y yo no nos merecemos. Eso es lo que sucedió en la cruz, ¿sí? Por eso es lo que está diciendo aquí Pablo, lo entendemos, dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque eso era nada más una representación de lo que era Jesús.
Dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Y luego aquí es donde es el paralelismo, dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Qué pasó? Cuando Jesús le dan la cruz, toma su cruz, sale por una puerta, sale por una de las puertas que entraban a la ciudad. Había 12 puertas, sale por una de esas puertas. Era la puerta que le llamaban la puerta de las ovejas. Era donde entraban y salían las ovejas que iban a sacrificar. Por ahí empieza el mismo, bien, diosidencia. Salió por ahí y fue al Calvario, y ahí fue donde él pereció fuera de la ciudad. Y él se llevó todo el pecado suyo, mío, de todas las gentes antes y la gente después hasta que él venga. Se llevó todo eso con él para acabar con él en el Calvario. Amén. Eso fue lo que hizo. Entonces él es no solamente el sacerdote, pero también es la ofrenda. Y luego dice, y aquí es donde nos dice Pablo que debemos hacer nosotros. Dice, por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. En otras palabras, nos van a rechazar. Nos van a rechazar. Jesús dice, si me han rechazado a mí, los van a rechazar a ustedes. ¿Cuántos seguidores de Cristo tengo aquí? Si verdaderamente seguimos a Cristo y vivimos para Él y reflejamos su vida, la gente nos va a rechazar. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo en contra de la gente? ¿Qué es lo que les dice? ¿De qué me acusan? ¿De qué pecado me acusan? Le dice, dice, por las sanidades, por los milagros. Dice, no te acusamos por ninguno de ellos. Te acusamos porque eres blasfemo, porque te igualas con Dios. Pero si están viendo los milagros y están viendo todas estas cosas sobrenaturales que solamente Dios mismo puede hacer, entonces ¿cuál era la conclusión lógica? Pero no querían llegar ahí. Lo rechazaron. Mire lo que dice aquí Lucas capítulo 10. Después de cuando Jesús manda a sus discípulos a ministrarle a los judíos, les dice esto: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cuántos le han hecho el fuchi a usted por cristiano o por cristiana? Y ya no le ponen likes en Facebook, ya lo bloquearon. La familia que se ríe de usted o que le dice, no, pues es que eres un fanático, eres que esto y lo otro. ¿Verdad? Va a suceder. Va a suceder. Porque el momento en que nosotros... ¿Cuántos de ustedes saben que usted es el cristiano del grupo? Todos los demás lo tienen bajo su microscopio. Y hace cualquier cosita. Ay, mire, pues porque según ellos son cristianos. ¿Verdad? Luego, bola de hipócritas. Luego empiezan a apuntar dedos. Es muy fácil apuntar dedos a los demás. Es más difícil ver lo que está pasando aquí adentro. Entonces, ¿qué sucede aquí? La gente nos va a rechazar. Pero ¿quién se? ¿Lo están rechazando a usted? Están rechazando al que está representando, que es Dios, que es Jesús. Y Jesús dice, el que lo rechace a usted me rechaza a mí, y si me rechazan a mí, rechazan al que me envió, que es Dios Padre. ¿Qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios está viviendo y Dios está haciendo su rey, y Dios los está guiando, y Dios está proveyendo, y Dios está haciendo todo por ellos, y la gente empieza, pues, nosotros no tenemos rey como todos los demás. Yo quiero un rey, todos queremos un rey, vamos a votar por un rey todos, ¿verdad? Todos queremos un rey, y van con Samuel. Y Samuel les dice, no, pero Dios, no, nosotros queremos un rey como todos los del montón. Si no me cree, vaya a leer primera de Samuel. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Cuando va y le dice a Dios, Dios, ya no te quieren de rey. Le dice, mira, Samuel, no te están dando la espalda, no están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y es lo que está pasando. Seguir a Cristo es vivir una vida de rechazo. Seguir a Cristo es que la gente no nos va a aceptar. No importa qué tanto bien hagamos, no importa qué tanto queramos bendecir a nuestro prójimo, no importa qué tantas buenas cosas y tantas oraciones hagamos por ellos, la gente aún así nos va a rechazar. No espera, no tenga expectativa de que la gente lo va a aceptar y, como le digo, como si fuera monedita de oro o botecito de Nutella. No lo van a aceptar. Mire lo que dice Jesús mismo. Jesús nos dice esto. Si usted tiene la expectativa de un cristianismo fácil,
de un cristianismo donde todos lo van a abrazar y va a ser el mejor amigo de todos. Mira lo que dice aquí, Juan 16:1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando servicio a Dios. Actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Vivimos en un día donde cualquier decisión que hagamos o cualquier cosa que digamos que esté basado o esté alineado con principios bíblicos, inmediatamente va a brincar la gente. Déjenme darles un ejemplo muy reciente que ahorita que todo está en la mente de todos y todavía está saliendo en las noticias, ¿verdad? Texas pasó una ley donde prohibieron cualquier aborto después de que haya que detecten el latido de un corazón. Entonces, Texas tomó ese paso y dijeron, no vamos a poder legalizar ningún aborto pasando este punto. ¿Y qué pasó con toda la respuesta del mundo, de Estados Unidos, inclusive de aquí de Texas? En Texas las mujeres ya no tienen derechos. En Texas ya no puede y todos atacando. ¿Por qué? Porque ahora están diciendo, hicieron una decisión que está alineada con la palabra de Dios por la santidad y como la vida es sagrada. Inmediatamente la gente brincó y están diciendo y están enojados y están molestos y están haciendo protestas. ¿Por qué? Porque no les gustó la decisión. El momento que tomamos un punto, nos alineamos con la palabra, estamos en problemas. Cuando le dicen ustedes a todos, inclusive en la escuela los dicen estos, hemos sacado a Dios de la escuela, los hemos sacado de todos los lugares, muchas veces dentro de la iglesia también han sacado a Dios. Pero hemos vivido una vida más y más secular. Antes orábamos en la escuela, antes hacíamos todo, y ahora no lo hacemos porque se va a ofender la gente. Pero hacemos tantas cosas que ofenden a Dios y no nos importa. Miren, a todos los niños y a todas las personas dicen que cualquier discurso cordial, si queremos mantener la paz, hay 3 cosas de las cuales no debemos de hablar. ¿Y cuáles son? Religión, política y sexo. Y si hay algo que la palabra tiene opiniones muy fuertes, ¿es en qué? Religión, política y sexo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos callándole la boca a todos los cristianos. Estamos callándole la boca a todas las personas que viven según la palabra de Dios. Porque no se acepta ya, es algo privado, es algo que tienes que hacer en tu privacidad, con tu familia, pero de ahí en fuera no puedes hacerlo con nadie, cuando dice la palabra que debemos estarle predicando a la gente. Miren, y acuérdense, no se trata de imponer nuestra creencia, porque ¿quién es el que va a cambiar el corazón de la gente? ¿Yo? ¿Usted? El Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo es de llevar la palabra. Miren lo que dice, porque creo que ya estamos en estos tiempos. Estas palabras fueron escritas hace 2000 años por Pablo a su alumno, que era el pastor Timoteo. Timoteo era un jovencito, tenía 20 y tantos años, y era el pastor de una mega iglesia en un pueblo que se llamaba Éfeso. Y ahí en Éfeso había una iglesia gigantesca que estaba creciendo, y este pastor joven que había sido entrenado por Pablo le escribe su segunda carta, que fue su última, por cierto, y le está escribiendo y le dice esto. Ponga atención en esto. Segunda de Timoteo 4:1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. En otras palabras, ¿cuándo tenemos que estar predicando? Cuando nos convenga y cuando no nos convenga. Cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Cuando se puede y cuando no se... Siempre, dice, constantemente, cuando sea oportuno o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír.
Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta todos los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con tus deberes en tu ministerio. ¿Ves lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Se predica la palabra de Dios, porque van a llegar tiempos en que la gente se va a rodear de gente que les va a decir lo que quieren escuchar, no lo que deben de escuchar. Díganme ustedes si no estamos viviendo en esos tiempos ahora. Estamos rodeados de gente, si fuera de la iglesia, y muchas veces muchas iglesias también, no se les está enseñando a la gente la palabra, se les está diciendo lo que quieren escuchar para poder seguir viviendo como quieren vivir. El pecado ya no es pecado. El pecado ya no es pecado, el pecado ya nada más es una opción. Es una forma alternativa de vivir, es una forma alternativa. Puedo seguir viviéndolo, al cabo que Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos saben lo que dice Dios del corazón del hombre? El corazón es sumamente engañoso y está tan torcido que es irreparable. ¿Quién podrá cambiar el corazón de Dios? ¿Quién podrá ayudarme, verdad? Solamente Dios puede verdaderamente cambiar el corazón del hombre. Me recordaste, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo. El Chapulín Colorado. No, pero el corazón, Dios conoce mi corazón. No se base en lo que siente en su corazón. No se base en lo que siente su corazón, en los deseos de su corazón, porque muchas veces los deseos del corazón del hombre no están alineados con las expectativas de Dios. Después de la caída nos alineamos más con el pecado, con la carne, que con los deseos de Dios. Dice Pablo que debemos de vivir en el Espíritu. Ahora, ese rechazo que vamos a servir va a ser estar siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús vivió una vida de rechazo. A él lo rechazaron completamente, como les digo. Así es que tenemos que seguir su ejemplo. Miren, esto es seguir el ejemplo de Dios. Romanos 12:1 dice algo tremendo. Dice esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mire lo que está diciendo. Este es el capítulo 12 de Romanos. Pablo siempre hace en todas las escrituras paulinas vamos a ver esto. Vamos a ver este patrón. Va a empezar la primera, va a saludar, va a bendecirlos a todos los que estén leyendo la palabra, la carta que les manda, pero luego empieza a exponer lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego, después de que explica todo lo que Dios hizo por nosotros, entonces dice, ahora, esto es lo que nosotros debemos hacer por lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, aquí en el capítulo 2 estamos viendo ese cambio. Está diciendo esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? 3 personas, ok. Déjame preguntarles de nuevo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, verdaderamente? Ok. Si usted está agradecido con Dios, entonces ¿cómo se va a manifestar ese agradecimiento? Nada más, gracias Señor, buena onda. Y ya estuvo. ¿Verdad? Claro que no, tiene que haber un cambio, nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene que reflejar ese agradecimiento. No podemos seguir en las mismas si no estamos agradecidos. Y por eso dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Bueno, aquí está interesante. Cuando decimos, tenemos un sacrificio, vamos a sacrificar este animalito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a matar, ¿verdad? Un sacrificio, tiene que haber muerte. Pero entonces, ¿por qué dice un sacrificio vivo? Hay como que se contradice lo que está diciendo. ¿Cómo es que un sacrificio vivo? ¿Cómo podemos sacrificar y vivir al mismo tiempo?
Ahí es donde está el problema, ahí es donde está lo interesante. ¿Por qué nosotros, no está hablando de que nos suicidemos, no está hablando nada de eso, pero lo que está diciendo es de que hay cierta parte de nosotros que tenemos que sacrificar? ¿Y cuál es esa parte? Nuestra carne, nuestro pecado, nuestra tendencia a pecar, ¿ok? Nuestra carne, eso es lo que nos lleva, la tendencia que nos lleva, eso tenemos que crucificarlo. Jesús dice, Pablo dice, estoy crucificado en Cristo. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que ponerle sus clavos a nuestro pecado. Tenemos que asegurarnos de no regresar. Tenemos que sacrificar eso. ¿Cuántas veces han escuchado lo que dijo Jesús en Mateo, en Marcos, en Juan? Dice, aquel que no levante su cruz y me siga no es digno de mí. Eso es lo que se refiere. Eso es lo que se refiere. Nosotros escuchamos, levante su cruz y me siga. Pues sí, Cristo, Él crucificó. Todavía no lo habían crucificado. Él ya proféticamente sabía lo que iba a pasar. Y estaba hablando, utilizando ese sacrificio como simbolismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sacrificar nuestra vida, sino sacrificar nuestras tendencias al pecado. Cerrarle esas puertas, no caer en ello. Pues, ¿de qué nos sirve? Sí, creo en Dios, te adoro, sí, Señor, has hecho grandes cosas, pero sigo viviendo de la misma manera que antes. Sigo haciendo lo mismo. Entonces estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Miren. Luego dice algo tremendo, nos da un poquito más de práctica, algo un poquito más práctico. Dice, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual. ¿Cuántos han ido con el dentista? Ok, vayan con el dentista, por favor, si no han ido. O sea, es que les pido. Han de traer unas caries tremendas, ¿verdad? Pero ¿cuántos les gusta ir con el dentista? ¿Se acuerdan de? Bueno, y cuando te van a poner un puente o algo así, generalmente te meten algo en la boca y lo tienes que morder, ¿verdad? Tienes que hacer una impresión. A mí me gusta dejar buenas impresiones. Así que dejar una impresión y entonces ahí deja una copia de sus dientes para que puedan hacer moldes y ver qué es lo que van a hacer y cuál dientito le van a enderezar o lo van a reemplazar o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es un molde, es una impresión. Dice aquí algo tremendo, dice Pablo, ya no se amolden al mundo actual. En otras palabras, no se hagan como el mundo. No dejen que el mundo deje una impresión en ustedes. No dejen que el mundo los aplaste y los amolde y los forme de la manera que el mundo está haciendo. Porque ¿cuál es lo que nos pidió Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer como cristianos? ¿Amoldarnos al mundo y hacernos como todos los demás, hacernos como los del montón, o verdaderamente influenciarlos a ellos? Fuimos llamados para hacer influencia, no para ser influenciados. ¿Sí? Entonces ahí es donde está lo que está diciendo Pablo. Parte de ese sacrificio tenemos que sacrificar esa área pecaminosa y no ceder al mundo, sino que empezar a influir al mundo. Cuando nosotros no nos conformamos al mundo, no nos amoldamos, la gente inmediatamente va a empezar a rechazarlo. Inmediatamente va a empezar a verlo raro. Por ejemplo, déjeme usar un ejemplo moderno. Y no estoy diciendo en contra o a favor, nada más lo estoy diciendo. Ahorita, obviamente, todo lo de la pandemia y todo. Y si usted sí ve HIV, y pues en HIV no están mandando las máscaras, ¿verdad? O sea, los cubrebocas, pues usted se mete en cubrebocas y que anda usted ahí sin cubrebocas y los que traen cubrebocas lo están viendo como que esta persona, para acá, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque luego están diciendo esta persona no se está conformando. Inmediatamente va a haber como le digo, no estoy ni a favor ni en contra, nada más es una observación. Cuando uno no se amolda al mundo, inmediatamente va a empezar a haber ese rechazo. Cuando nosotros empezamos a sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, la gente que no lo obedece, la gente que no le parece lo que dice la palabra de Dios, va a empezar inmediatamente a rechazarlo a usted. Mire lo que dice aquí. Dice, no se amolden al mundo, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformados, en el griego, una palabra que a lo mejor usted ha escuchado antes, metamorfo. Metamorfo. Si usted tomó alguna clase de ciencia, usted escuchó la palabra metamorfosis, ¿verdad?
¿Y de qué se trataba la metamorfosis? ¿La transformación de qué? De la oruga a la mariposa. Ah, qué bueno que sí pusieron atención, ¿verdad? Sí, o sea, ahí vemos lo que es una metamorfosis, ¿verdad? Y es la única palabra que vemos. ¿Por qué? Porque si usted ve el ciclo de vida de una mariposa, empieza como un huevito, ese huevecito se abre y sale una oruguita. Y esa oruguita pues se arrastra y ya va caminando y se empieza a mover y empieza a comerse las hojitas y está come y está incrementando de peso y de tamaño, ¿verdad? Y usted le quiere echar ahí insecticida para que no le coma sus petunias o lo que sea. Pero esta es oruguita comiendo y comiendo y comiendo. Ya que crece hasta cierto tamaño, ¿qué va a hacer esa oruga? Va a ser un capullo. ¿Y qué pasa dentro de ese capullo? Va a estar como 2 o 3 semanas allá adentro. ¿Y qué pasa allá adentro? Se disuelve completamente el cuerpo y se empiezan a formar diferentes órganos y diferentes partes. ¿Y qué es lo que sale después de que pasa ese proceso? Una mariposa. Un animalito delgadito, esbelto, con patas largas, con alas bonitas y de colores. Un animalito que vuela y ahora se alimenta de néctar, ya no se alimenta de hojas. Un cambio absoluto. Si usted no conociera y no estuviera estudiando, pensaran que eran 2 animales completamente diferentes que no tenían nada en relación. Pero ¿qué es lo que vemos en la ciencia? Dios creó un animal que vemos que tiene un plan, tiene 2 planes de su cuerpo, completamente, absolutamente transformados. Esa misma palabra, metamorfo, es la palabra que habla de que tiene que haber esa transformación, esa renovación. Tiene que haber una transformación absoluta y completa. No puede haber comparación de lo que antes era con lo que hoy es. ¿Cuántos han visto ese cambio en su vida? Si usted no conocía de Dios, no conocía a Cristo y de repente conoció a Cristo, hay un cambio completo, hay un cambio bastante brusco. Miren, eso mi esposa les puede dar toda la lista de las cosas que era antes, que ya no soy. Yo tengo mi periodo antes de Cristo y mi periodo después de Cristo. Mucho tiempo no conocía a Cristo y vivía de esa manera. El momento que Cristo llegó a mi vida se transformó y muchas cosas cambiaron. Me conduzco diferente, hablo diferente, mis prioridades son diferentes. El trato a la gente es diferente. Todo eso cambió. ¿Soy perfecto? De ninguna manera. Mi esposa también le puede dar una lista muy comprensiva de todas mis imperfecciones. Pero es un proceso. ¿Qué pasa? Inmediatamente hay ese cambio, ese estatus que cambia. Pero lo que pasa es que vamos a irnos cada vez acercando más a Dios y conociendo más de Él y imitándolo más al punto de que nos vamos a hacer más como Cristo desde el momento que recibimos a Cristo hasta el momento que lo vamos a conocer en persona. Es el proceso que le llaman santificación. Entonces Jesús nos está pidiendo eso, que tiene que haber ese cambio, esa transformación. En el libro de los Hebreos nos da un poco más de práctica, mire, cosas más prácticas. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es el sacrificio de alabanza? Aquí está, el fruto de los labios que confiesan su nombre. En otras palabras, predicar la palabra de Dios, hablar acerca de Jesús. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Pero principalmente tenemos que hacer todas esas cosas, pero tenemos que estar hablando de Cristo. Miren, no sé si usted haya escuchado del filósofo matemático que se llamaba Blaise Pascal. Blaise Pascal dijo esto. Era una persona seguidor ferviente de Cristo, y él decía, predica siempre acerca de Jesús, y si es necesario, usa palabras. ¿A qué se refería él? Nuestra acción, no es la forma en que nos conducimos, la forma en que actuamos, cómo tratamos a los demás. Porque podemos decir muchas cosas, pero nuestra actuación va completamente en contra. Tiene que haber congruencia. Tiene que haber absoluta congruencia. Eso es el ministerio más efectivo. Es el ministerio más eficiente y efectivo. Nuestra conducta. Y también, obviamente, predicar. No quiera que todo sea como Charlie Chaplin, todo mudo, ¿verdad? Y después va a salir
lo que está queriendo decir. O sea, tiene que haber un balance de los dos, pero lo que sale tiene que estar de acuerdo con lo de adentro, ¿verdad? Tenemos que cambiar las cosas. Miren, tenemos que reflejar al Padre en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Miren, si nosotros queremos impactar a otras personas, queremos llevarles el Evangelio, pero nos juntamos con puras personas que ya conocen a Cristo, ¿qué impacto vamos a tener? ¿Sí? O sea, si nos juntamos nada más con personas igual de religiosas que nosotros y que tienen los mismos valores, las mismas creencias, piensan igual, y nomás nos juntamos con esta gente, ¿cómo vamos a expandir el reino de Dios? ¿Qué influencia vamos a traer en las personas que no lo conocen? ¿Sí? Si usted verdaderamente conociera con la gente con los que me junto, mis amigos, personas que valoro mucho y quiero mucho, pero personas que no conocen a Cristo, muchos de ellos dicen, yo no soy nada religioso, pero estoy en relación con ellos. Vamos y practicamos y entrenamos, o muchos de ellos están en diferentes lugares, ¿verdad? Tú los conoces también. Y dos de ellos, personas que están muy lejos de Dios, pero me han dicho, porque tú te juntas con nosotros y haces lo que nosotros hacemos, te escucharía a ti acerca de Dios más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque tengo esa relación con ellos. Y bajan la guardia, porque me conocen, porque saben que soy igual que ellos. No vivo y ando caminando en una nube donde nadie me toca. Y vivo en santidad donde nada más camino sobre el agua y están los leprosos. No, vivo con ellos, trabajo con ellos, me entiendo con ellos, platico con ellos, hago bromas con ellos, pero tengo esa relación, ¿sí? Entonces, por eso no me están amoldando a mí, porque yo sé dónde estoy. Pero el momento en que me están escuchando y empiezan, y entre más me conocen, porque entre más lo conocen a uno, más se van a acercar, van a preguntar. Y ahí es donde empieza a entrar esa influencia. Nuestra actitud, la forma en que nosotros reflejamos a Dios, es lo que verdaderamente cambia a las personas. Es lo que verdaderamente lo hace que baje las guardias. Porque si yo viviera una vida o me presentara como una persona, primero que nada, sin problemas, y una persona que tengo todo perfecto, número uno, nadie me creería, y segundo, nadie se podría relacionar conmigo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Mire, aquí Jesús está hablando con los fariseos y ellos están juzgándolo, no le creen, no lo quieren escuchar, lo están rechazando. Juan 8:27 dice, ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, pero por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, dice, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaban, muchos creían en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que me ven hacer, no son cosas que estoy inventando yo. Yo estoy haciendo lo que veo a mi Padre, estoy obedeciendo lo que quiere mi Padre que haga. Todo. ¿Qué forma debemos vivir nosotros? Imitando y obedeciendo todo lo que nos dice nuestro Padre. Pero es que la gente me rechaza, es que la gente, muchas veces uno se desanima porque no ve los resultados que quiere. Unas veces, nunca le ha pasado a usted que ha estado invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea, en ayudar a alguien y esa persona simplemente no quiere la ayuda. Eso es muy frustrante. Pero la palabra aquí, Pablo está escribiendo esto y dice que no se desanime. O como dirían aquí en Laredo, no te agüites. Que no te dé para abajo, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 12:1. Dice, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo
que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que miren, pongan los ojos en Jesús, miren el ejemplo que nos dio Él. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Hizo bien, oró por la gente, perdonó a los pecadores, sanó a los enfermos, hizo todas estas cosas. ¿Y qué le terminaron haciendo? Le llevaron a la cruz. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice que eso no lo detuvo, porque Él tenía una misión más grande. La misión, inclusive Él fue y enfrentó todo esto, enfrentó la cruz, porque estaba obedeciendo a su Padre. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús, siendo completamente Dios, completamente humano, completamente omnisciente, cuando estaba en Getsemaní y estaba a punto de encarar la cruz, él sabía todo lo que le iba a pasar, le dice a su Padre: Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad, Señor Padre, sino la tuya. Entonces Él aceptó la misión que tenía y sabía lo que iba a pasar, pero aún así Él dijo: voy a sufrir por esto, pero viene algo más grande. Y por eso ahorita, ¿dónde está? Sentado a la derecha del Padre, por su obediencia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Enfocarnos en Cristo. Enfocarnos en Cristo. Miren lo que hizo Él. ¿Cuántos se acuerdan cuando lo estaban clavando en la cruz? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí mismo estaba intercediendo por ellos. Ahora, para cerrar, todo esto, este rechazo que vamos a sentir al hacer el bien, al servir a Cristo, este rechazo, esas puñaladas en la espalda que vamos a recibir, todo es por seguir a Dios y obedecer la palabra de Dios. Todo es por seguir eso. Pero todo eso tiene un propósito. Hay un propósito detrás de eso. ¿Por qué es que Dios hizo grandes cosas? Dios es bueno. Dios vino a traernos vida eterna, vino a garantizar la vida eterna. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, el cristianismo es el único sistema religioso que le garantiza la salvación? Ningún otro sistema religioso garantiza la salvación. Ninguno. Islam, budismo, hinduismo, naturalismo, ninguno de estos, o el taoísmo, ninguno de estos le va a garantizar la salvación. Solamente esto. ¿Qué dice Jesús? Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, aquí vemos este propósito que tiene Dios. Dice en Romanos 12, la última parte, dice del segundo versículo, Romanos 12, 2, la segunda parte dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si transformamos la mente, si ya no nos amoldamos al mundo, si hacemos esta transformación, entonces podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí nos lo dejan muy abstracto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En Hebreos nos da un poquito más de practicalidad. Hebreos 13:14 dice esto: pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Aquí donde estamos, esto no es permanente, es la ciudad que viene. ¿A qué se está refiriendo? Al cielo, a la eternidad. Como les he dicho, Jesús no vino a hacer a los malos buenos, vino a hacer a los muertos vivos. Dijo: he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Está hablando de la eternidad, está hablando del cielo. ¿Cuántos saben que vamos de pasada por aquí? Que aquí nada más estamos un tiempo y después ya no vamos a estar. Tenemos muchas promesas, pero el día de mañana no lo tenemos garantizado. Las personas que estaban en las torres, ellos fueron a trabajar hace 20 años. Las personas que estaban en esos aviones, ellos iban a visitar familiares, tenían planes, tenían esto y tenían lo otro. Y mire dónde terminaron. Estos jovencitos en el accidente que pasó ayer, ellos tenían planes. Estaban en la escuela, uno de ellos con mis hijas. Ellos tenían planes, tenían metas, pero ¿qué pasó? Un abrir y cerrar de ojos, ya no estaban. El Señor nunca nos promete otro día aquí en esta tierra.
Mi pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos preparados para ir allá? Porque muchos decimos que venga el Señor, que llegue el Señor, pero no estamos listos verdaderamente para sacrificar nuestra carne. No estamos listos para vivir para Él verdaderamente. Miren lo que dice aquí la palabra. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entendimientos algunos a la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la voluntad? No quiere que nadie, ¿qué? Perezca. Que nadie se muera. Que nadie perezca. No, ahora, que nadie se muera. Cuando escuchamos la palabra perecer, pensamos morir, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes saben que todos nos vamos a morir? No está hablando de la muerte aquí, está hablando de la muerte eterna, la separación de Dios, lo que le llaman el infierno. Hay tanta gente que me ha preguntado en la universidad o aquí, me dice: doctor Salinas, ¿por qué un Dios bueno manda a los hombres, manda a su creación al infierno? ¿Verdad? Lo hacen hacer como que Dios es malo y está. A ver, tú para allá, tú no, tú sí, tú no. O sea, no. Y bueno, el problema es este: el infierno nunca fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus seguidores. Así es que depende de nosotros a quién vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿quién se manda al infierno? Uno se manda al infierno a sí mismo. Porque Dios nos da oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos de tercos? Rechazamos, 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 rechazamos. El infierno es el premio mayor para una persona rebelde, que constantemente rechaza a Dios, rechaza a Dios, rechaza a Dios. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. De hecho, lo que estamos viendo es que nadie perezca, pero que todos se arrepientan. Miren lo que dice, que no se salven, dice que se arrepientan. ¿Qué es el arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie para concluir hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuántos saben que el arrepentirse no es nada más sentirse mal por lo que hicieron? En un arrepentimiento es darle la espalda al pecado y no regresar para allá. Eso es el arrepentimiento. No es, ay, me sentí culpable por lo que hice, así que, hijo eso, ya no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, sí lo voy a hacer esta otra vez. Y ahí vamos otra vez. Eso no es arrepentirse. En el tiempo de Jesús, cuando se escribieron estas palabras, cuando la gente hablaba de arrepentirse y hablaban de Dios, toda la gente entendía que Dios existía. No era una pregunta. Sabían la verdad de Dios, conocían que Dios existía. Era algo ya que lo podías asumir. El día de hoy es muy diferente. El día de hoy le dice a las personas: arrepiéntete, y te van a ver como que, ¿what? ¿Arrepentirme de qué? ¿Por qué? Yo no necesito arrepentirme. Que nos hemos alejado tanto de Dios, hemos rechazado tanto a Dios, que negamos su existencia. Muchas gentes que conozco que viven una vida pecaminosa y que habían en algún tiempo conocido a Dios, deciden ellos: ya no voy a creer en Dios, Dios ya no existe. ¿Para qué? Para poder yo vivir como yo quiera y no tener que tener responsabilidad. Me acuerdo mucho de este pasaje. ¿Cuántos se acuerdan en el libro del Éxodo, cuando Moisés va a hablar con el faraón y le dice: deja ir a mi pueblo? ¿Se acuerdan? Dice: el Dios de los hebreos se me apareció y me dijo, te ordenara que dejaras ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan la respuesta del faraón? Dice: ¿quién es este Dios al cual tengo que obedecer? Algo completamente foráneo para él, porque según la cultura egipcia, el faraón era un Dios vivo. Y está diciendo: ¿quién es este Dios al cual tengo que obedecer? En otras palabras, ¿qué tienes? ¿Cómo te pones a decirme a mí que otro Dios está diciendo esto? Pero esa es la actitud de la gente el día de hoy. ¿Quién es este Dios al que tengo que obedecer? Yo soy Dios. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo vivo como yo quiera y como yo me sienta a gusto. Yo vivo a mis anchas sin que nadie me diga nada.
la actitud que tenemos con Dios. Pero dice que tenemos que llevarles el mensaje, tenemos que hablar con ellos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no han escuchado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La alabanza que le tenemos que dar es hablar y predicar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho todas estas cosas para nosotros? Pero Él nos pidió una. Él nos salvó, Él pagó el pecado, Él derramó su sangre, Él nos lavó completamente. Pero ¿qué fue el trabajo y la obra que nos dejó usted y a mí como sus siervos? La gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice esto: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he enseñado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso se llama la gran comisión. Entonces, si usted ha recibido a Cristo, si usted cree a Cristo, usted está agradecido con Cristo, usted va a predicar la palabra de Dios. No es una opción, es un mandamiento. ¿Para qué? Para llevárselo a las personas. Como le digo, esta predicación, ¿a quién le va a hablar a usted? ¿A quién le voy a decir? O sea, le estoy diciendo vaya y párese en una esquina y empiece a predicar. No estoy diciendo eso, porque eso no es una forma muy efectiva o eficiente de predicar el evangelio. Mucha gente nada más lo va a ignorar. La forma más efectiva es lo que hacía Jesús. La mayoría del ministerio de Jesús era en una mesa, platicando con gente con la cual tenía relación, y empezaron a influenciarlos de esa manera. Dentro de la relación, dentro de esa intimidad, de esa relación íntima, ahí fue donde verdaderamente había ese intercambio. Es la manera más efectiva de ministrar. Déjeme cerrar con esto. En 2 Timoteo 4:6, Pablo está concluyendo la carta que le escribió a Timoteo, la segunda carta, que por cierto fue la última carta que escribió, porque a los pocos días fue ejecutado por Nerón. De hecho lo decapitaron a los pocos días después de esto. Mire lo que dice aquí en Timoteo, 2 Timoteo 4:6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mire las palabras con las que concluye su vida él. No sé usted, pero para mí estas palabras me llenan, me encantan, porque el día que yo concluya mi vida quisiera concluirla con estas mismas palabras. Terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Pero luego, ¿cuál es el premio? Esa corona de eternidad, esa corona que nos da. Y dice Pablo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que estén esperando al Señor con amor. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos le sirven? Entonces esa es la adoración que debemos de tener para Él. Vivir una vida digna de Él, donde crucificamos nuestra carne y poder predicar, para poder tener credibilidad con las cosas que digamos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todas las personas aquí presentes. Padre, tú conoces la condición del corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces qué áreas tenemos que someter a ti, Señor Padre. Qué áreas tenemos que deshacernos de ellas. Qué tenemos que apartar de nuestras vidas. Qué tenemos que crucificar. Ese orgullo, esa falta de perdón, esa falta de humildad, Señor. Padre, ilumina nuestros corazones y danos la habilidad de ser libres de ese pecado. Padre, danos la fortaleza de recibir ese rechazo de la gente, pero los abrazos tuyos. Y danos la habilidad, Señor Padre, sobrenatural, de poder compartir tu palabra y el testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, te guarde,
haga resplandecer su rostro sobre ti, te demuestre su amor y te conceda su paz. Que tengan un excelente resto de la semana y esperamos verlos aquí el miércoles. Que el Señor los bendiga a todos.